Hola a todos, espero que ustedes y sus familias estén muy bien. El tema que vamos a ver hoy es la feminización del mentón. Bueno, la feminización del mentón también es llamada genioplastia o mentoplastia. Es una cirugía que se realiza para modificar el mentón, seccionándolo y reubicando los segmentos óseos seccionados. Con esta cirugía se logra cambiar el ancho, la altura y el contorno del mentón, corrigiendo asimetrías o un mentón demasiado prominente. Es una cirugía que es muy efectiva cuando lo que se está buscando es lograr una forma de la cara con una apariencia mucho más femenina. Bueno, ¿cuáles son las razones para realizar una mentoplastia? Es una cirugía que se realiza frecuentemente como procedimiento auxiliar en cirugía ortognática, esto con el fin de lograr una mayor armonía facial. También se realiza para corregir anormalidades del desarrollo o asimetrías faciales, para armonizar los rasgos faciales cuando el mentón es ya sea muy grande o pequeño de acuerdo al rostro de la persona. También se utiliza como reconstrucción craneofacial después de un trauma o un tumor. Como parte de reasignación de género, es una cirugía que es muy común en pacientes transgénero de hombre a mujer. ¿Por qué? Porque el mentón juega un papel importantísimo en el reconocimiento del género. La reducción de un mentón en milímetros puede marcar una gran diferencia en la apariencia facial de esa persona. En la cirugía de feminización facial como tal, la mentoplastia es también súper importante porque los mentones masculinos y femeninos tienen características muy diferentes, que son muy marcadas. Como lo vemos acá, el mentón masculino es más alto, se dice que en un 20% en comparación con el mentón femenino, es más ancho, más proyectado y con prominencias que dan este aspecto cuadrado al rostro masculino, mientras que el mentón femenino es más suave, cónico u ovalado. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de este procedimiento. La genioplastia fue descrita por primera vez por Otto Hofer en 1942. Él publicó una descripción de la genioplastia de avance deslizante realizada en un cadáver de forma extraoral. Después de 1957, Gillis y Millard publicaron el primer informe científico de este procedimiento, pero en un paciente vivo y de manera extraoral. Thornery, Obweiser y Converse y Woodsmith en 1964 ya hablaron de la genioplastia de avance deslizante, pero de forma intraoral. Las otras eran de forma extraoral. Después, Holly Epker en 1976 y McBride y Bell en 1980, ellos publicaron las primeras descripciones de las reducciones en altura del mentón con una osteotomía en cuña. Y finalmente, Wolf en 1987 publicó ya métodos completamente descritos para cambiar la dimensión vertical del mentón, ya sea acortándolo o alargándolo. Bueno, el doctor Osterhout en su artículo de 1996 dijo lo siguiente: para muchos cirujanos plásticos, la idea de trabajar con hueso parece insondable, demasiado complicada y peligrosa, y más allá del alcance de su práctica. Por esto es que muchos cirujanos prefieren arreglar un mentón retruido con un implante, pero esto es un procedimiento que es relativamente ciego y que puede generar lesiones en los nervios por el procedimiento como tal o por los implantes. A pesar de que los implantes sabemos que han mejorado con el tiempo, todavía hay problemas como lo es la posición incorrecta del implante y en el caso de esta cirugía el paciente quedaría con una apariencia desfavorable. Otros problemas con los implantes en este procedimiento pueden ser la pérdida de los incisivos inferiores, parestesias por malposición del implante y cápsulas alrededor del nervio. Con esto no estoy queriendo decir que la mentoplastia no tenga complicaciones, también las tiene como cualquier otro procedimiento quirúrgico, pero la feminización del mentón, la reducción de la altura, el retroceso y la corrección de asimetrías no se pueden realizar con un implante. Bueno, las ayudas diagnósticas van a ayudar a determinar con precisión lo que se va a realizar
Para este caso, las ayudas diagnósticas que se van a requerir son la panorámica, la cefálica lateral, con las medidas cefalométricas, que lo que van a hacer es ayudar a evaluar con respecto a los estándares de cada género, la tomografía computarizada y las fotografías clínicas. Lo que son la panorámica y la tomografía sirven para determinar el camino del nervio alveolar inferior y la posición precisa de la salida del nervio mentoniano, que son estructuras muy importantes para esta cirugía. Bueno, la planificación virtual, se pueden producir guías quirúrgicas que lo que van a hacer es garantizar que los resultados que se planifican con las tomografías se traduzcan a la vida real, dándole una aproximación al paciente de cómo va a quedar. No se utilizan todos los casos, pero hay casos que lo requieren y lo ameritan y se hace. Bueno, las técnicas quirúrgicas se realiza primero el examen clínico y radiográfico para determinar los cambios que se van a realizar. En un artículo me pareció muy importante que decía que la protección del nervio mentoniano en las osteotomías que se van a realizar eh, deben ser al 6 milímetros por debajo del borde inferior del agujero mentoniano, que esto lo que va a hacer durante la osteotomía es reducir en gran medida el riesgo de lesionar ese nervio. Bueno, yo escogí tres artículos que me gustaron mucho para explicarles este tema. Entonces, el primero es el procedimiento quirúrgico, la técnica. Primero aplicaron anestesia local, después hicieron una incisión en el surco labial con una disección subperióstica para exponer el mentón y el borde inferior de la mandíbula. Identificaron y protegieron el nervio. Posteriormente, ellos realizaron una osteotomía en el borde inferior de la mandíbula hasta la región del primer molar, que es esta que están viendo acá. Después hicieron la reducción vertical si se requería, eliminando pues un segmento predeterminado de hueso, dependiendo de la disminución en altura que quisieran hacer. Luego, para estrechar el mentón, realizaron una osteotomía y eliminaron un bloque en la línea media del ancho predeterminado, que es esta que están viendo acá. Y finalmente unieron los fragmentos restantes en la línea media y aseguraron con una mini placa de titanio en forma de X y dos mini placas adicionales, estas de acá, y después fijaron en la parte medial posterior, esta de acá. Finalmente ellos suturaron con Vicryl 3 ceros. El caso clínico que presentaron en este primer artículo es este. Esta foto es la foto preoperatoria. Podemos ver un mentón angulado y ancho, y esta es la foto posoperatoria 3 meses después. El segundo artículo, también hicieron incisiones intraorales para evitar cicatrices que fueran visibles. Hicieron igual una incisión inicial en la encía móvil, generalmente desde el primer molar a cada lado, con el fin de exponer el mentón. Si habían prominencias, las eliminaron para emparejar. Redujeron en altura, eliminando primero una pieza horizontal de la mandíbula y luego disminuyeron el ancho, cortando un segmento vertical. Entonces lo que quedaba era un pedazo de hueso en forma de T, que es esto que estamos viendo acá. Esos dos procedimientos se realizan simultáneamente. Después se desliza el hueso restante a su lugar y se asegura con una placa central de titanio y tornillos. Esta segunda imagen que están viendo acá. Ellos también dijeron que la segmentación del mentón requiere la colocación adicional de placas de osteosíntesis a los lados para estabilizar los segmentos laterales del mentón. Si se requiere un contorneado de cualquier borde que pueda palparse por la osteotomía que se realizó. Y algo que me llamó mucho la atención de este artículo es que decían que si el avance es mayor a 10 milímetros es recomendable usar una correa para el mentón durante un periodo de 6 semanas hasta que el hueso cicatrice. ¿Qué es lo que va a pasar? Esta correa ha tenido éxito en la prevención de una recaída o una rotación descendente del mentón. También decían que cuando el avance que se realiza es mayor a 6.4 milímetros, lo que puede pasar con los pacientes es que haya una profundización que es poco atractiva del surco mentolabial, pero esto se puede tratar durante el procedimiento
colocando una cantidad pequeña de pasta de hidroxiapatita en el área y esto va a funcionar como relleno. En este artículo son dos casos clínicos, este es el primero, esta es la foto preoperatoria y esta postoperatoria. Realizaron una genioplastia deslizante y el avance fue de 15 milímetros y usaron esos gránulos de hidroxiapatita que les mencioné. Este es el segundo caso clínico, realizaron una osteotomía del mentón con una reducción vertical en altura, un estrechamiento y un avance. Bueno, este tercer artículo, el procedimiento quirúrgico ya es un poco diferente. El autor de este artículo planteó una osteotomía para abordar la altura y el ancho del mentón y también el borde mandibular y el ancho gonial, pero sin afectar la función de la oclusión o la ATM. Entonces, el procedimiento quirúrgico, acá fue primero la anestesia, realizaron una incisión en forma de M y una reducción de la sínfisis, determinaron el punto medio entre los ápices de los incisivos centrales y perforaron a nivel de la parte media de la raíz hasta alcanzar el cemento y dentina. Ellos dijeron que esto no causa ningún daño real, que es un defecto que se cura mediante la reparación secundaria del cemento. Después realizaron pequeñas perforaciones corticales entre las raíces paralelas a los ejes de los incisivos a una profundidad de 5 milímetros por debajo de los ápices de los caninos. Después realizaron una osteotomía horizontal a 5 milímetros por debajo de los caninos, hicieron dos líneas horizontales, son estas que están viendo acá. Dos líneas horizontales, entonces este segmento que está ostectomizado se puede eliminar. Luego hicieron dos líneas verticales, estas que están viendo acá, laterales a las que ya habían realizado, y esto va a quedar pues como los márgenes de la caja de la osteotomía. Después cortaron la corteza lingual en el medio hasta los vértices y completaron la osteotomía interdental. Luego realizaron un triángulo con base inferior, que es este que estamos viendo acá, marcando cada lado de la osteotomía con el fin de evitar exponer las raíces de los incisivos centrales. Luego realizaron el contorneado y estabilizaron los segmentos, como podemos ver acá, así queda después de los cortes. En estos procedimientos, ellos dijeron que no hubo casos de pseudoartrosis, recesión gingival, pérdida de papilas, diastema entre centrales, maloclusiones o pérdidas de la vitalidad pulpar en los 5 pacientes que ellos trataron. Este es el caso clínico que mostraron en este tercer artículo. Esta es la foto antes de cualquier procedimiento facial. Es una paciente femenina transgénero. Esta es la foto después ya de 2 sesiones reconstructivas. Le realizaron más de 10 cirugías. Bueno, las complicaciones graves como tal en este procedimiento son poco frecuentes y la satisfacción del paciente generalmente es alta. Las complicaciones son como las de toda cirugía: dolor, hinchazón, hematomas, posibles alteraciones sensoriales en el área del labio y el mentón, pero generalmente se produce un entumecimiento en los labios que se resuelve en el transcurso aproximadamente de 2 años. Los pacientes pueden percibir que no están hablando bien, pero realmente ellos están hablando bien y aproximadamente eso se resuelve a los 3 meses. Como conclusión, para lograr una adecuada feminización del mentón hay que reconocer las diferencias que hay entre un mentón masculino y femenino. Generalmente este procedimiento implica reducir la altura del mentón, estrecharlo y reducir su prominencia. También en algunos pacientes hay asimetrías, el mentón está muy retruido o es muy largo. Cambiar las características de un mentón y alterar su posición en la feminización facial se puede lograr en un solo procedimiento. Y el mapeo del nervio dentario inferior es importante durante la planificación para evitar lesionarlo. Y que todas las osteotomías horizontales mandibulares anteriores deben realizarse por lo menos 6 milímetros debajo para proteger el nervio.
Muchas gracias, espero que hayan aprendido y les haya gustado. Cualquier duda me cuentan.